noticieristas se sientan a la mesa. Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas. Con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. ¿Cuántas comunidades están actualmente? Bueno, ya en la mesa de los noticieristas, gracias por continuar con nosotros. Saludo con gusto a Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenos días. Muy buenos días, Sinaloa. A Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Muy buenos días a la Victoria. A Milton Rojo. Milton, muy buenos días. Muy buenos días. Amigos del auditorio, qué gusto saludarles ya en la barra de opinión. Bueno, pues los medicamentos que almacena la megafarmacia no fueron comprados para combatir el desabasto que padece el país desde hace 5 años, sino que han sido enviados poco a poco desde todos los estados, pero principalmente desde aquellos con mayor carencia de acceso a la salud, como Chiapas, Oaxaca y Guerrero, entre otros. No solo han tomado medicamentos del IMSS e IMSS Bienestar para embodegarlos, también del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, el CENAPRESE, y el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, dependencias de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad de la Secretaría. Lo anterior fue confirmado por Laboratorios y Reactivos de México, SADCB, Birmex, al responder una solicitud de información sobre entidades que más aportaron medicamentos a la megafarmacia, su procedencia y el número de claves que enviaron. El IMSS aportó 816 claves de medicamentos, el IMSS Bienestar 379, esto hasta el 30 de abril. Solo el IMSS Bienestar y a estas instituciones se les han quitado 50.161.679 piezas de diversos medicamentos para llenar los anaqueles de la bodega ubicada en Huehuetoca, Estado de México. La megafarmacia del Bienestar fue inaugurada el 29 de diciembre del año pasado con apenas 2.465.000 piezas, 0.9% de su capacidad, ya que tiene espacio para almacenar 280 millones. La Ciudad de México, sin estar en el top de las entidades con peor acceso a la salud, fue la que más medicamentos mandó del IMSS Bienestar, y en total 10.779.000 piezas. Incluso envió 539 piezas de medicamento contaminado el pasado 23 de abril. Se trata de sulfadiazina de plata en crema en un envase de 375 gramos para tratar quemaduras de segundo y tercer nivel. De ahí, las personas con mayor porcentaje de carencia para acceso a servicios de salud viven actualmente en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tabasco y el Estado de México, y estos estados es a los que más medicamentos les quitaron. De mayor a menor cantidad fueron Estado de México, Tabasco, Veracruz, Chiapas, Michoacán, Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Guerrero. Las entidades a las que menos les quitaron medicamentos para enviarlos a la megafarmacia son Nayarit, Nuevo León, Aguascalientes y Chihuahua. Entre los medicamentos que se enviaron a la megafarmacia hay muchos utilizados para el cáncer, como el Busulfán, que es utilizado para algunos casos de leucemia, capecitabina para cáncer de mama y colon, epirubicina, ambos para tratar el cáncer de mama, entre otros. Entonces, pues están centralizando los medicamentos, Milton, ahí en esta megafarmacia, en lugar de que le lleguen más medicamentos a los hospitales del país. Sí, volvemos a lo que es el discurso y la realidad. El discurso es, tendremos una salud como en Dinamarca, usted llame ya y va a llegar el medicamento. Entonces, pero el proceso para armar esta política o esta decisión gubernamental fue así, fast track, sin revisar mucho de los mecanismos y de los procesos de cómo hacer cómo surtir esta receta. Y parte de eso era validar la receta de la persona, pues. Y se supone que ahí iban a encontrar el medicamento que no encontraban en las clínicas, ¿no? Así es. Entonces, y los procesos fueron desde que llamas, cuál es tu médico, la receta, el número, todo, y desde que el operador está revisando que eso que eso es real, pues que no estás metiéndole gol ahí al gobierno. Entonces, por estadística hay 2.7 recetas surte esa mega farmacia totototota al día. O sea, 2.7 de todo el país. 2.7 de todo el país. Entonces, partiendo de eso,
son parte de los discursos del presidente López Obrador por decir, miren, yo lo hice. Y luego, ¿a quién le compraron la bodega? Pues a don Carlos Slim. Pues esa era una bodega de 1,400 millones de pesos. Así es. Entonces, y lo que ahorita están argumentando esta investigación, creo que es de Latinus, es que están para la inauguración, tuvieron que traer medicamentos de todas partes, del ISSSTE, del IMSS y de los estados, para medio tener listo para la foto. Y aparte, los refrigeradores estaban vacíos, es lo que te dicen. Y luego, y lo que te dicen es, y los medicamentos llegaron por un programa que se creó en la administración de, ¿quién creen? Del villano preferido, de Felipao, de Felipe Calderón, el Centro Nacional de Distribución. Entonces, y ahí te dicen, o sea, ellos te explican en la investigación que todo viene del Senadi, casi todas las medicinas. Entonces, tenemos ya para salir el presidente que no pudo con el tema de salud, y donde vimos una actuación en la pandemia donde obviamente tiene tuvieron muy mal manejo, y ahorita hay una investigación por un lado, de expertos de todo lo que se hizo mal, y por otro lado, corre una demanda jurídica contra, creo que es contra López-Gatell, contra las autoridades, por el despacho de Javier Cuello Trejo. La última vez que me tocó a mí ver una entrevista de don Javier, él estaba diciendo que ya había gente de Sinaloa ingresando a la demanda. ¿Por qué? Por el manejo de cómo se hizo la pandemia. Pues, o sea, entonces, volvemos a lo mismo. La monopolización de la conversación generó que, sí, es que si dice el presidente es que así es. Es que si dice esto así es que si dice López-Gatell. Pero fuimos viendo cómo la realidad no les daba la razón, y la gente propia fue tomando decisiones en función de. Entonces, en cuanto a la parte, y en cuanto a esto de la pandemia, obviamente mucha gente sentimos pues cierta vulnerabilidad al ver cómo el Estado mexicano iba actuando. Entonces, ¿qué pasó? Que en las redes hubo expertos, hubo mucha gente que sabía y empezaba a decir, hey, no, es esto, hagan esto, hagan lo otro. Entonces, esos influencers o esa gente que sí, científicos que obviamente sí estaban más preocupados por lo que estaba pasando, pues mucha gente vio en las redes esa opción y bueno, salió adelante. Y ahora, con esta parte de la megafarmacia, es una ocurrencia más, pasa a esos elefantes blancos que pues la nueva administración o lo redimensiona o le da otro uso. ¿Por qué? Porque no está funcionando, o sea, no es lo que debería de ser. Entonces, tenemos otro militar ahí en Birmex, tengo entendido. Sí. Y bueno, ve cómo está burocratizado el envío de las medicinas. ¿Y qué decía el presidente? No, es que vamos a tener una megafarmacéutica. ¿Para qué? Para donde la pidan, vayan. Sí, pero te piden más requisitos que la fe de bautismo. Pues entonces, otra ocurrencia más. Y bueno, una cosa es el discurso que te dicen todos los días en la mañanera, y otra es la realidad en la calle. Y esa disparidad es lo que le está causando ahorita ciertos estragos a Morena. Y recordemos, Salinas de Gortari, cuando era presidente, era todopoderoso. Salió, ¿y qué pasó? Así es, pues se supone que solamente es llamar a un teléfono de la Megafarmacia del Bienestar, seleccionar la opción que corresponda, según la institución, proporcionar al operador el número de folio de la receta, dar nombre y CURP. Y bueno, pues se supone que ya después te envían hasta en 48 horas el medicamento. Ese es el esquema oficial, Javier, a cualquier parte del país. Bueno, recordar que cuando inicia esta administración federal, pues se dice que hay una gran corrupción, y lo cual no se duda, pero tampoco hay pruebas de que sí existían ni personas detenidas, como en muchos casos, que había una gran corrupción en la adquisición de todas las compras que se hacían. Hay que recordar que se hacían consolidadas a través del Instituto Mexicano del Seguro Social. El gobierno anterior de Sinaloa, Quirino Ordaz, hizo varias adquisiciones vía Seguro Social, porque se decía que era mucho más barato
comprar con ellos en grandes volúmenes con unos cuantos laboratorios. Es cierto, eran unos cuantos laboratorios los que surtían a las diversas instituciones de salud todos los medicamentos. ¿Que hubo crisis de abasto con Peña Nieto? Claro que sí hubo. Bastante fuertes, pero alcanzaron, por lo menos alcanzaron a cubrir, se dijo en un momento que hasta el 90%. Hubo bastante épocas que hubo bastante crisis, sobre todo medicamentos de alta demanda que te vienen con tratamientos para cáncer, como en este sexenio, pues ha sido todo una crisis, incluso de manifestaciones de padres de familia. ¿Qué se dijo con el tema del Seguro Popular? Pues que el Seguro Popular, pues que era una gran corrupción y desaparecen y crean INSABI. INSABI hace algunas adquisiciones directas sin licitar y luego se descubre pues que salieron mucho más caros que anteriormente los medicamentos. Después, ¿qué se argumentó cuando empezó a haber escasez de medicamentos? Pues que sí iba a ir a recurrir a la ONU para adquirir algunos medicamentos, sobre todo con el tema de la pandemia. Y se dijo después que sí había medicamentos, que el problema era la distribución. O sea, desapareciste todo un sistema de distribución de medicamentos, algunos medicamentos que requieren tratamientos y conservación, que no es muy fácil de llegarlos a hacer a los hospitales, sobre todo los hospitales que están más alejados de las ciudades. Se empezó a ver una gran escasez de medicamentos y bueno, pues se dice que porque han ido recortando los presupuestos, y lo vemos todavía en el Seguro Social, en el ISSSTE, que se diga a los hospitales generales que no hay. Se crea IMSS, Bienestar, y lo que estamos viendo hoy es que de los hospitales les están enviando medicamentos a una farmacia, o sea, alejarlos, concentrarlos, cuando debía de ser al revés. Cuando en cada hospital debes tener, para que no te cueste tanto el traslado. O sea, ¿cuánto te va a costar trasladar 1, 2, 3 medicamentos a cada paciente que te va solicitando y que no hay en las farmacias? Pues sí. O sea, el costo va a ser sumamente alto y esto habla de que no hay medicamentos. Hay una simulación con esta farmacia enorme de que pues tienes medicamentos y que te van a atender. Ya han acabado de hacer algunos reportajes de cuántas recetas han sido surtidas y en qué tiempo. Mínima. ¿Por qué? Porque no hay el medicamento necesario, sobre todo los de alta demanda. Bueno, vamos a ver qué va a suceder el próximo sexenio, cómo van a solucionar esta problemática de escasez de medicamentos. Francisco. Yo creo que lo que el presidente hace y ha hecho es ir ganando tiempo hasta llegar a este momento de la sucesión presidencial. Lo que vamos a medir el próximo 2 de junio es que tanto la gente ya se percató de la realidad, efectivamente empezando por el fracaso de lo que nos anunció el sector salud, y sigue terco el presidente, porque es terco de que, aunque se rían y si no lo crean, antes de que yo deje la presidencia, es decir, el día último de septiembre de este año, vamos a tener un sistema de salud igual al de Dinamarca, nada más que ya la va componiendo. Vamos a dejar bien equipados todos los centros de salud. Digo, discúlpeme, señor presidente, pero ese no es todo el sector salud. No nos venga usted a emborucar ahora con eso. ¿Por qué? Porque cada familia vive una triste realidad en el hogar, empezando pues por todos los familiares de los que fallecieron durante el COVID. ¿Cuántos niños han muerto de cáncer por no tener medicamento adecuado? ¿Cuántos adultos durante la pandemia fallecieron que porque como estaba prohibido salir, etcétera, etcétera, estaban en tratamientos oncológicos? Y bueno, pues tampoco. En fin, aquí lo que destaca es que, como todos los presidentes de México, todos quieren ser los mejores, y en el caso del presidente López Obrador, él quiere pasar a la historia, lo he dicho, como uno de los mejores presidentes de México. Bueno, es un personaje popular, sí, pero creo que de una manera u otra tantas fallas en salud, en seguridad, en corrupción, etcétera, etcétera, todo lo que ya conocemos, pues debe de tener algún costo el próximo proceso electoral. Y bueno,
debe, pero el que decide es el ciudadano. Entonces, por ejemplo, el licenciado Javier Cuello Trejo, que conocido anteriormente en otros sexenios como el fiscal de hierro, él agarra el tema para demandar, no aquí nada más en México, sino en instancias internacionales, al doctor Muerte, al doctor Gatell. Y como ya va a terminar esto, y se ha intensificado la crítica contra López-Gatell, porque en las cuentas que se saca se dice que al menos si se hubiera actuado con el protocolo debido durante la pandemia, cuando menos alrededor de 240,000 personas no hubieran fallecido. Inmediatamente sale el presidente a defender a quién, a López-Gatell, y empieza a descalificar a quién, a Cuello Trejo. Pero Cuello Trejo le manda a decir públicamente: señor presidente, no se moleste, pero si tiene algo contra mí, proceda, aquí estoy. Es decir, aquí estoy. Entonces, no es cualquier cosa Javier Cuello Trejo. Un poquito vago el viejón. No, exactamente. Entonces, ¿quiénes no tenemos un familiar, un amigo, un conocido o algo que nos platica el viacrucis para obtener medicamentos? Lo mismo en el Seguro Social que en el ISSSTE, ya ni se diga los centros de salud. O ¿cuántos no conocemos de alguien que ocupa una operación por alguna fractura o algo, y ahí lo traen con puros analgésicos y programarlos para la próxima reencarnación? En fin, no se puede tapar el sol con un dedo, pero el presidente es su manía, en sus mañaneras y donde habla, descalificar a sus principales críticos. Pide pruebas, se las presentan y dicen: no es cierto. O sea, él cree que con la sola manera de desmentir con lo que le están demostrando, basta. No, hay una realidad, como dice Milton, y esa realidad está en cada uno de los hogares. Por eso yo digo que ahorita en esa feria de encuestitis que hay, ¿no?, que ya pues se ven muy manoseadas como siempre en los procesos electorales, la única que vale es la que tenga usted en su hogar, amigos de Radio Escucha. Ahí es donde está la verdadera encuesta en la calidad de vida que usted lleve a cabo en cada uno de sus hogares. Lo demás efectivamente es manipulación de un presidente que pues le exigió a su equipo, su gabinete, lealtad a ciegas, y a partir de ahí uno puede sacar la cuenta. Y ahora, en cuanto a cómo descalifica a sus principales críticos, está el caso más reciente de Anabel Hernández, que anteriormente había sido alabada por el presidente, pero como ahora el tema lo toca a él y aparte de su gente, pues ahora descalifica a Anabel. Lo mismo ocurrió con Aristegui, y así ha ocurrido con muchos reporteros que en su momento le sirvieron, lo apoyaron, pero en el momento que sale la crítica más menor, ahí en ese momento aplica la lealtad a ciegas que el presidente solicita. En fin, da para mucho este tema. Saludos a Lucero Legaspi, a Rubén Ríos, gracias a Martín Armenta, con mucho gusto a José Luis de la Rosa. Este gobierno fue de puras promesas, dice, muy lejos de tener los servicios de salud como en Dinamarca. Saúl Vega, gracias a Rudy Martínez, a Gonzalo Mosqueda, más saludos a toda la mesa. Concepción Ochoa, Beatriz Velázquez. Hubo muchas inauguraciones, pero ninguna está en operaciones para lo que fueron creadas, ninguna funciona como debe de ser, dice Laura Bermúdez. Saludos, fue a tole con el dedo, dice, saludos también por acá a Beatriz Velázquez. No puedo entender cómo es posible que todos los legisladores y la población dicen que todo está de maravilla. En México, gracias a AMLO y Morena, nada está bien, excepción del dinero que este gobierno regala a manos llenas. Juan Carlos, la gente no se va a dar cuenta en el corto plazo, al contrario, en la siguiente administración, cuando todo se empiece a desmoronar, van a repetir: estábamos mejor con López Obrador. Pues así las cosas. Milton, tus conclusiones. La frase habría que redimensionar poquito. O sea, no puedes tapar el sol con un dedo, pues, y menos con un discurso, ¿no? Tampoco. Así es. Entonces, hoy vamos a estrenar una sección, cosas que no le perdonarías al PRIAN, pero a Morena sí. El manejo de la pandemia. O sea, si el PRIAN, PRI o PAN, hubiera manejado la pandemia como la manejó Morena, es la tumba, ¿no? Es la tumba de ese partido político. ¿Por qué? Porque ¿qué le dijera a la izquierda? O sea, esa izquierda contestataria, que lee la realidad tal cual, o sea, esa izquierda que sabe decir las cosas. Gobierno criminal, gobierno de necropolítica.
Pero bueno, a López-Gatell casi lo hacen candidato a si lo hubieran dejado, ¿no? Lo hacen candidato a jefe de gobierno, ¿no? O a senador, pero no pasó. Entonces, si nos vamos a la logística de la farmacia, o sea, hay de 4 meses para acá se han surtido 350, 340 recetas, nada más. Entonces, para todo lo que es, para todo el gasto, para todo lo que se ha hecho, la dimensión de las cosas. ¿Por qué? Me dice a mí un amigo que es doctor de una institución pública, me dice, es que hay gente que le cree al presidente. Sí. Y que dice, no, yo no voy a ir a Ventanilla, no voy a ir al hospital porque está la megafarmacia. Sí. Todo en 3 días me la ponen aquí. Hablo y de volada. Pero ¿qué pasa? Muchas veces en la megafarmacia, oiga, pero allá, ¿de dónde habla? Te dicen, primero. No, pues de Sinaloa. Ah, allá hay. O sea, allá en el hospital, allá hay. O sea, va y surtes allá. Entonces, por creer el discurso, por darle una sustentabilidad política, por esa dominación que tiene el presidente en la calle, no se da cuenta el daño que a veces hace. Entonces, dice él, no, esto, y la raza le cree, hay gente que le cree. Y dice, no, pues no surto. O sea, pasas por un lado de la farmacia, no la surtes porque ahí hay. Y digo, de lo que hay, ¿no? O sea, y te vas a tu casa, hablas y nachos, oiga, váyase a la de esta, ¿no? Váyase a la farmacia. Ah, caray. Y ahí, no, o sea, espérate, váyase a la farmacia, perdón, váyase a la farmacia y surta, perdón, o sea, quise decir, me refiero a la farmacia, perdón. Entonces, en función de eso, volvemos a esa situación que hemos hablado mucho del discurso y la realidad. Y mucho de un término que hemos hablado, que es la necropolítica, aplicada a las instituciones castrenses de Estado, ahora la podemos aplicar también en las instituciones de salud, donde administran quién vive y quién muere. El otro tema son las citas. Dice el señor Florencio, dice, mi hija tiene un problema en una de sus manos hace meses, es hora que no le dan cita para el especialista, ni siquiera para rayos X, menos para la rehabilitación en el IMSS. Él se reporta de Los Mochis. Javier, conclusión. No, es un grave problema que hay. No solamente es el problema de medicamentos, falta mucho equipamiento, falta médicos especialistas. Si usted se da una vuelta a los hospitales de aquí del Seguro Social del ISSSTE, va a haber cierto de pacientes esperando camillas, sentados días enteros esperando camas. Y luego pues hay otro escándalo también, se dice en el Hospital General, donde permiten la entrada de vendedores ambulantes adentro del hospital, como que hay un negocio medio raro. Y también se dice que en la noche pues hay cobro también ahí de estacionamientos, como que se ha vuelto esto un negocio, han pedido el control de los hospitales. Y bueno, lo que llama la atención es que de aquellos estados más pobres donde la demanda de medicamentos es mucho más alta, los medicamentos los están mandando a la farmacia, para que de la farmacia después te lo regresen y te abastezcan con un costo adicional. Entonces esto es estar jugando con la salud y la vida de los pacientes. Yo creo que esto es sumamente grave y lo que se esperaba es que hubiera una gran compras consolidadas de abastecer totalmente a esta farmacia. Y bueno, lo que se requiere es que tengas en cada hospital tenga el abasto suficiente, no concentrarlo en una farmacia. El problema es que la gente que vive, por ejemplo, en Tijuana, que vive en Chiapas, que vive en Yucatán, que vive en Campeche, en Tabasco, que están muy alejados del centro del país, bueno, el tiempo que van algunos medicamentos que no vas a tardar 3-4 días cuando va en detrimento de tu salud. Así es. Francisco, conclusión. Sí, mira, como todos los presidentes, cuando arrancó López Obrador, a mí me gustó mucho cuando empezó a cobrarle los impuestos a los evasores machuchones. Ah, caray. De hecho, en las mediciones que hacía Presidencia, cada semana o cada día, aparecía que una de las cosas que más le agradaba al ciudadano era eso, que por fin le cobraran impuestos a los de arribotota y no pues al viene o etcétera, etcétera, como decía el presidente. También llamaba mucho la atención y pegó cuando volaba en líneas comerciales, pero de repente nadie sabe, nadie supo, y pues empezó a subir a los aviones de la Fuerza Aérea como corresponde a un presidente. Así es. En fin, y creo que sobre la marcha, pues el fracaso, por ejemplo, de la refinería, que todavía no refina nada, pero ya trae en Veracruz
de candidata a la que se encargó de todo eso, a la señora Nale, que por cierto nació en Zacatecas, pero le arreglaron la Constitución en Veracruz para que entre. Porque eso sí se resuelve con la mayoría que hay en las cámaras, pero en 3 patadas, como cuando nombraron al gobernador de Chiapas, ¿no? Igual, o a Paco Ignacio Taibo II, que era español, le dijeron, no, pues nomás le arreglamos y listo, ¿no? Entonces, un fast track en ese aspecto. El presidente ha tenido la barra libre porque ha acorralado a lo que vamos a llamarle oposición en México, a la partidocracia, pero también, por otro lado, ha utilizado muy duro el garrote, violando permanentemente la ley de todo tipo electoral, de datos privados, etcétera, porque él reclama mucho que en el pasado los medios de comunicación, los líderes de opinión, dice que callaban como momias. La pregunta es, entonces, ¿hay que seguir guardando silencio? ¿O por qué se molesta tanto cuando le han denunciado casos de corrupción hasta de su entorno familiar con pruebas? Creo que la percepción es realidad, y creo que aparte de la refinería, del aeropuerto del AIFA y los problemas que tiene el Tren Maya y todo eso, creo que ahí también falló, porque él dijo que le daba la obra al ejército, a la tropa, para demostrar que con el presupuesto original, con ese se iba a terminar la obra, no como en el pasado decía el presidente, que al costaba 3 veces más, y él ponía el ejemplo del infinito e interminable tren urbano que conecta la Ciudad de México con Toluca. Sí. Bueno, pues ¿qué es lo que estamos viendo y observando? Muchas veces las cosas buenas pues las destruyes con las cosas malas que haces. Entonces, insisto, percepción es realidad. ¿Han incrementado los salarios mínimos como ningún gobierno? Sí, pero la inflación ha hecho añicos a esos incrementos salarios mínimos, y hoy el clamor de las amas de casa es en todos lados, no alcanza. Así es. Muchas gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa, y le quiero agradecer a nuestro jefe aquí de cámara, don Valerio. Nos regaló esta taza muy bonita de esta noche cena Pancho, ahí con la fotografía y todo, y Milton y yo acordamos mandar a hacer alrededor de 50 tazas, Milton 30, yo 20, pues para regalarlas en base a una serie de preguntas muy difíciles que vamos a hacer al auditorio para, por ejemplo, Pedro Infante murió diciendo, ¿quién nos prometió gasolina a 10 pesos? Muy bien. ¿Quiénes andan diciendo en la calle, confía en mí, yo sí te voy a cumplir, yo sí voy a volver? ¿Qué otra pregunta podemos hacer? El PRI. ¿PRI robaba? ¿El PRI robaba? Sí. El PRIAN. ¿Y qué otra pregunta haremos así difícil? Abrazos, ¿no? Abrazos, ¿no? Pues atentos a esta noche cena Pancho. Van a volar las 50 tazas. Este jueves, por cierto, con Memo Romero y y creo que me gustaría también tener el otro jueves, si todavía lo permite la ley electoral, a Mingo Vázquez. Muy bien. Muchas gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa. Buenos días. Nos vamos, Milton. Aclarando que esas preguntas nomás son de simulación, ¿no? La verdadera pregunta, no contésteme hasta el programa. Y bueno, nomás precisar, la única logística que le sale muy bien a Morena es la logística del voto. Muchas gracias. Muchas gracias. Javier, ¿nos vamos? Pues esperemos si esto funciona. Muy buenos días al auditorio. Así es. Pues así nos vamos a despedir, agradeciendo el favor su atención. Un fuerte abrazo, felicitaciones a Paulette Mendívil Arce, que hoy está de cumpleaños, de parte de su tío Luis Alfonso Arce, que habrá regalo, dice. Muchas felicidades, Paulette, que la pases de lo mejor, por supuesto. Y por acá también nos dejaban otro mensajito a través de el YouTube para felicitar, mire, justamente a Paulette Mendívil, que cumple 22 años, también de parte de Fernanda Mendívil. Muchas felicidades doblemente a Paulette, que la pase de lo mejor. Soy Luis Alberto Díaz, quédese bien acompañado en Que Vibra, el show de Mariconcho.